Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este ejercicio de fluidos. Recuerden que la clase anterior habíamos estado viendo la resolución de ejercicios para fluidos en reposo. En estos que vamos a ver aquí, ya el fluido presenta movimiento, es decir, tiene velocidad. En esta situación, el ejercicio 15 nos da un tubo de Venturi por el cual está fluyendo un gas con una densidad de 1,3 kilogramos por metro cúbico y tiene una sección, un área transversal de 0,07. Vamos a ponerlo un poquito más grueso. Ahí estamos. Tiene un área de 0,07 metros cuadrados y luego presenta una reducción en esta sección de 0,05. Vamos a resaltarlo también aquí. Y bueno, y nos dan como información la diferencia de presión, ¿sí? Entre ambas secciones del tubo de 120 pascales. Bueno, entonces ya sabemos que las ecuaciones que estuvimos utilizando en la clase anterior no nos van a ser suficientes porque eran para fluido en reposo. Entonces aquí tenemos que trabajar con con las ecuaciones de Bernoulli. Vamos a poner acá Bernoulli y la ecuación de continuidad. Vamos acá. Entonces, ¿se acuerdan que Bernoulli uno la podría asociar a conservación de la energía y nos decía que la presión en una sección más la energía cinética, velocidad 2 al cuadrado, más la energía potencial, tiene que ser igual a estos tres términos evaluados en otra parte del fluido en movimiento. En este caso va a ser en la sección 1, presión 1 más la cinética en la sección en donde está la reducción, velocidad 1 al cuadrado, más la potencial en la otra sección. Bien, esta sería la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a ver cómo la aplicamos a este ejercicio. Y por otro lado tenemos la ecuación de continuidad, ¿sí? Que es la conservación de materia, que nos dice que el caudal en una sección tiene que ser igual al caudal en la otra. Es decir, que la cantidad de materia que está ingresando por esta primera parte de la tubería tiene que ser igual a la cantidad de materia, de fluido que está saliendo por la otra sección. Y el caudal o el flujo volumétrico es igual, en el caso que querramos calcular el caudal en la sección 2, va a ser igual al área en esta sección por su velocidad y tiene que ser igual al caudal o al flujo en la sección 1. Es decir, acá nos va a quedar área de la sección 1 por velocidad 1. Llamemos a la ecuación de Bernoulli ecuación 1 y a la ecuación de continuidad llamemos la ecuación 2. Bueno, entonces vamos a tener que plantear Bernoulli en esta sección que es la 2 y en la sección donde presenta la reducción que la vamos a llamar sección 1. Bueno, entonces vamos a dividir acá un poquitito la pantalla. Fíjense que tenemos en principio dos incógnitas. Tenemos las velocidades, la velocidad 1 y la velocidad 2, que son desconocidas, con lo cual vamos a necesitar, si tenemos dos incógnitas, obviamente dos ecuaciones. Y vemos que acá tenemos, ¿sí? La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Perfecto, entonces vamos a plantear acá Bernoulli para este ejercicio. Dividimos acá un poquitito la pantalla y aquí a la derecha vamos a plantear la ecuación de continuidad para este caso. Bien, y vamos a organizar los datos que nos da el problema. Vamos a utilizar un poquito de color, los voy a escribir acá arriba a la derecha. Nos dice que en la sección 2, su área, el área 2, no tenemos que hacer ningún cambio de unidades. Fíjense que ya está todo en el sistema internacional, kilogramos, metros. El área de la sección 2 es 0,07
metros cuadrados. El área de la sección 1 es de 0,05 metros cuadrados. Nos da la densidad del gas, en este caso el fluido, que es de 1,3 kilogramos por metro cúbico, y después nos dan la diferencia de presión, no nos dan cuánto vale la presión 1 y cuánto vale la presión 2, sino ya simplemente la diferencia, y vamos a ver que con eso es suficiente. Tenemos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a 120 pascales. Bueno, y acá, como ya saben, me gusta trabajar siempre. Veamos si podemos, aunque sea, inferir algún valor o si alguna velocidad es mayor que la otra. Fíjense que acá en la sección que llamamos 1, la cañería o la tubería presenta una reducción de área, con lo cual sería el equivalente cuando uno está regando, por ejemplo, y pone el dedo sobre donde está saliendo el agua en la manguera. Entonces ahí vemos que la velocidad del agua aumenta. Es exactamente lo mismo. Entonces, como tenemos una reducción del área en la tubería, va a haber un incremento en la velocidad, con lo cual ya podemos inferir que la velocidad, acá donde tenemos la reducción, la velocidad 1, me tiene que dar mayor que la velocidad en la sección 2. ¿Cuánto? Bueno, ahora vamos a calcularlo, pero ya sabemos que tiene que ser mayor. Perfecto. Entonces, planteamos ahora Bernoulli. Recuerden que acá aparece el término de energía potencial, que está relacionado con la altura respecto a un punto de referencia. Y tenemos la ventaja que uno puede ubicar ese punto de referencia donde crea que es más conveniente o donde le parezca. En este caso, y es independiente, ¿sí? Obviamente donde yo fije ese cero. Entonces, yo voy a ubicar mi nivel cero de potencial, es decir, mi altura cero, por el centro de la cañería, ¿sí? Aquí va a estar mi altura cero. Ahí estamos, ahí tenemos altura cero. Bueno, y ahora comencemos a completar o a ver cada uno de los términos de Bernoulli. Tenemos la presión 2, que la desconozco, estamos trabajando en esta parte, ¿sí? Este primer término, todo lo que tenemos a la izquierda de la igualdad corresponde a la sección 2, y todo lo que tenemos acá a la izquierda corresponde a la sección 1 de la tubería. Bueno, entonces tenemos para la sección 2, tenemos presión 2, que no sabemos cuánto es su valor, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esta velocidad es lo que tenemos que averiguar, más densidad por G por altura 2. Pero si miramos, fíjense que pusimos nuestro nivel 0 en este punto. Entonces la altura 2 está ubicada, siempre la medimos, o en general respecto del borde de la tubería. Entonces tendría una altura o una H2 0. En este caso, H2 va a ser 0, con lo cual este tercer término no va a estar. Y ahora continuamos con los términos de la derecha de la igualdad, y trabajamos ahora en la sección 1. Presión 1, no conocemos su valor, más 1/2 de la densidad, el término cinético del gas, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y acá sucede lo mismo que en la sección 2. Fíjense que la altura de donde se presenta la reducción está ubicado en mi nivel 0. Entonces, esta altura H1 también, vamos a ubicarla acá con color rojo, esta altura también es 0. Entonces, este tercer término asociado al potencial del gas va a ser 0. Entonces, listo, ya tenemos escrita nuestra ecuación de Bernoulli para este fluido. Y vamos a trabajar un poquitito. Fíjense que el problema nos da como información la diferencia de presiones, presión 2 menos presión 1. Entonces, lo que voy a hacer, esta presión 1 me la voy a llevar a la izquierda de la igualdad, y está sumando, con lo cual va a pasar restando. Me queda presión 2 más
1 medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado menos presión 1 igual a 1 medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado. Y ahora este término que está sumando, el término cinético de la sección 2 que está sumando, lo voy a pasar al otro miembro restando. Voy a borrar acá directamente y lo paso ya restando al otro lado. Entonces me va a quedar menos 1 medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Y bueno, para que quede más prolijito esta presión 2 me la voy a llevar acá más cerquita de la presión 1. Ahí estamos. Bueno, y fíjense que aquí a la izquierda de la igualdad me quedó presión 2 menos presión 1. Es justamente la información que me da el problema. Me dice que la presión 2 menos presión 1 son 120 pascales. Entonces esto de aquí, presión 2 menos presión 1, son 120 pascales. Bueno, y acá si quieren para trabajar y que quede un poco más prolija o más bonita la ecuación, a la derecha de la igualdad nos quedaron dos términos, ¿sí? Dos términos cinéticos, y se repiten ambos términos 1 medio de la densidad. Entonces, para que quede más bonita, simplemente si quieren lo pueden omitir, voy a sacar factor común 1 medio de la densidad. Me va a quedar 1 medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, que es incógnita, menos velocidad 2 al cuadrado. Bueno, y si quieren ya podemos reemplazar la densidad del gas, que es 1,3, entonces me queda 120 pascales, que era la diferencia de presión, por 1 medio, por la densidad del gas, que es 1,3 kilogramos por metro cúbico. Bueno, y acá fíjense que nos quedaron dos incógnitas que son las velocidades. B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Y ya sabemos por matemática que tenemos que tener tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces, esta ecuación la vamos a llamar 1' porque salió de la ecuación de Bernoulli, de esta de acá, pero está aplicada al ejercicio. Y ahora pasamos a plantear la ecuación de continuidad, que nos dice que el área en la sección 2 por su velocidad tiene que ser igual al área en la sección 1 por la velocidad en esa sección. Bueno, y aquí todo es dato. El área 2 la tenemos como información, lo mismo que el área 1. Área 2, fíjense, era 0,07 metros cuadrados por velocidad 2, y esto es igual a el área en la sección 1, 0,05 metros cuadrados por velocidad 1. Bueno, y acá fíjense que ya llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos por un lado la ecuación de Bernoulli con incógnitas B1 y B2, y ahora tenemos la ecuación de continuidad, ¿sí? Que también tiene involucradas mis dos incógnitas, que es B1 y B2. Entonces, el método de resolución pueden utilizar el que quieran. Yo acá voy a despejar de la ecuación de continuidad. Pueden despejar cualquiera de las velocidades. Yo voy a despejar la velocidad 1. Y me queda que la velocidad 1, bueno, pasan dividiendo ahí el 0,05 y van a encontrar que la velocidad 1 es 1,4 por la velocidad 2. Los metros cuadrados cuando yo paso dividiendo se van a simplificar, así que este 1,4 no tiene unidades. Esta ecuación la llamamos 2', porque salió o es la aplicación de la ecuación de continuidad a este ejercicio. Perfecto, entonces ahora lo que hacemos, ya tenemos tantas ecuaciones como incógnitas. Ahora a resolver, lo que voy a hacer es, voy a reemplazo la ecuación de continuidad, esta que llamamos 2', en la ecuación de Bernoulli, en 1'. Bueno, les dejo ahí como tarea, si no los agobio con, con tantas cuentas. Reemplazamos acá donde dice B1 por 1,4 por B2. Recuerden que acá esta potencia, este cuadrado, va a afectar tanto al 1,4 como a la velocidad, ¿sí?
Bueno, reemplazando, fíjense que les va a quedar una ecuación donde la única incógnita va a ser la velocidad 2. Resolviendo ahí esta ecuación, van a encontrar que la velocidad 2 es 13,86. 13,86 es velocidad, esto está en metros por segundos. Ahí estamos, encontramos la velocidad en la sección 2. ¿Mm? Bueno, y ahora, reemplazando este valor de velocidad que acabamos de calcular, ¿sí? En la ecuación de continuidad en esta 2', ahora reemplazamos el valor de velocidad V2 en la ecuación de continuidad, acá en 2'. ¿Para qué? Para encontrar cuánto vale exactamente B1. Entonces, B1 va a ser igual, reemplazamos y hacemos 1,4 por 13,86 y eso me da 19,41. Esto es velocidad también, así que son metros por segundos. Bien, fíjense que ya tenemos las dos velocidades y se verifica lo que habíamos dicho en un inicio. Como la sección 1 presenta una reducción en su área, la velocidad 1 tenía que ser mayor que la velocidad 2. Y efectivamente aquí se ve que la velocidad 1 me dio mayor que la velocidad 2. Bueno, y por último el ejercicio también nos pedía calcular el flujo volumétrico del gas. Es decir, me está preguntando el caudal. Fíjense que el caudal, podemos ir acá, o el flujo, lo podemos calcular utilizando, ¿sí?, el área en la sección 2 por su velocidad o en la sección 1. ¿Por qué? Porque son iguales. Si estamos en el examen les recomiendo que lo verifiquen y lo hagan con los dos para chequear que eso está bien. Entonces, vamos a calcular el caudal o flujo volumétrico. El caudal, Q, lo puedo calcular como área 2 por velocidad 2 o lo podemos calcular como área 1 por velocidad 1. Como son iguales, me tiene que dar exactamente el mismo valor. Y esto me va a dar en metros cúbicos por segundo, es volumen por unidad de tiempo. Bueno, reemplazando los valores, área 2, que es 0,07 por la velocidad 2, que es 13. Vamos a poner las unidades. Tengo un problemilla con eso. El área está en metros cuadrados por la velocidad, que es 13,86 metros por segundo. Bueno, y fíjense acá que me va a quedar metros cuadrados por metros. Esto me queda en metros cúbicos. Bueno, y haciendo esa cuentita, queda que es el caudal es 0,97. Y ahora vamos a suponer que estamos en el examen, chequeamos y calculamos el caudal utilizando el caudal en la sección 1 y sabemos que nos tiene que dar exactamente igual. Área de la sección 1 es 0,05 metros cuadrados por la velocidad 1, que es 19,41 metros por segundo. Bueno, y eso haciendo las cuentitas da exactamente igual y menos mal porque si no estábamos en problema. Ah, acá me olvidé el segundo. ¿Sí? Son metros cúbicos por segundo. Bien, entonces acá el caudal o el flujo volumétrico de este gas es de 0,97 metros cúbicos por segundo. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio, el que viene a continuación, donde trata del vaciado de un tanque. Bueno, vamos a continuar ahora con este ejercicio que es el vaciado de un tanque. Acá nos dicen que tenemos un recipiente en el cual en el fondo del mismo le hacemos un orificio y sale con una rapidez de dicho orificio de 8 metros por segundo. Y nos dicen que es agua. ¿Sí? Es decir, que ahí ya tenemos la densidad, son 1000 kilogramos por metro cúbico. La incógnita es
cuál es la altura y cuál es el caudal si el radio del orificio es de 2 centímetros. Bueno, pareciera que falta información, ¿no? Porque el único dato en principio para calcular la altura del agua es la rapidez con la que sale del orificio. Bueno, acá uno entraría en colapso, pero tranqui, que acá viene la, la física en acción. Este ejercicio me encanta porque lo mejor que sabemos hacer los físicos es simplificar, empezar a anular términos, ya sea por despreciarlos porque son o muy pequeños o porque se hacen cero. Bueno, tenemos fluido en movimiento, con lo cual vamos a tener que plantear Bernoulli. Entonces, Bernoulli nos dice que la presión en un punto más su energía cinética, V1 al cuadrado, más el término potencial, H1, tiene que ser igual a estos tres términos evaluados en otro punto del fluido. Presión 2 más un medio de densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad por G por altura 2. Bueno, y acá es donde lo primero que vamos a analizar es dónde vamos a evaluar Bernoulli, digamos, la parte izquierda de la igualdad y dónde vamos a evaluar la parte derecha. Siempre conviene, lo mismo que cuando usamos conservación de la energía en mecánica, uno elige un punto para evaluar el problema en donde tenga información y el otro punto en donde esté mi incógnita. En este caso, fíjense que tenemos información acá en el orificio y la incógnita es cuál es la altura del agua, es decir, acá arriba. Entonces, mi punto 1 yo lo voy a evaluar aquí arriba y el punto 2 en el orificio. ¿Mm? Bueno, entonces, fíjense, acá es buenísimo, chicos, porque van a ver que de toda esta expresión larga de Bernoulli, ay, se va a empezar a reducir cuando empecemos a aproximar, que va a ser una belleza. Va a quedar muy sencilla y nos va a recordar a algo que ya vimos al inicio del curso. Bueno, tenemos los términos potenciales. Recuerden que estas alturas son medidas, como en el ejercicio anterior, respecto a algún punto de referencia, que ustedes tienen libertad de ubicarlo donde crean conveniente. Yo en este caso lo voy a ubicar mi cero de potencial, es decir, mi altura cero, donde está ubicado el orificio. Vamos a poner acá con color rojo. Ahí estamos. Entonces, donde está ubicado el orificio, aquí, este es mi H igual a cero, mi cero de potencial. Bueno, entonces comencemos acá a trabajar un poquitito. Fíjense, es un tanque abierto, ¿no? Entonces, la presión 1, esta presión 1, sería nada más y nada menos que la presión atmosférica. Y el orificio también está abierto al ambiente, entonces la presión 2 también es la presión atmosférica. Con lo cual, fíjense que tenemos presión atmosférica a la izquierda y presión atmosférica a la derecha. Se terminan simplificando o lo pueden visualizar. Paso restando, por ejemplo, la presión 1, que es la atmosférica, y me va a quedar presión atmosférica menos presión atmosférica. Se simplifican. Listo. Primeros dos términos anulados. Ya achicamos la ecuación. Velocidad 1 al cuadrado más densidad por G por altura 1. Esto es igual a un medio densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por G por altura 2. Fíjense que acá, de todos estos cuatro términos que nos quedaron, tenemos como información, bueno, la densidad porque es agua y tenemos la velocidad 2, que sería la rapidez con la que sale del orificio. La velocidad 1 no tenemos idea, que sería la velocidad con la cual está descendiendo el fluido aquí arriba. Esta sería la velocidad 1 y esta sería la velocidad 2. Bueno, pasemos ahora a las alturas. Esta altura H1 y H2, que las medimos respecto de nuestro nivel fijado de potencial cero, es decir, esta línea roja que marcamos acá. Para la parte 1, acá a la izquierda, esta altura H1, fíjense que esta altura H1 sería esto que tenemos acá. Esto sería la altura H1. Que justamente coincide con la altura del agua, que es mi incógnita. Entonces, esta H1 le cambiamos el nombre y la llamamos H, que es lo que está dibujado aquí a la izquierda.
Bien, entonces vamos a... Y por otro lado, esto acá me olvidaba, importante, fíjense que la altura H2, que sería la altura que tiene este punto 2, donde yo estoy evaluando la parte derecha en Bernoulli. Bueno, la altura H2 está ubicado en mi nivel 0 de potencial, entonces esta H2 es igual a 0 por cómo yo puse mi nivel 0 de potencial. Entonces reescribimos esta ecuación y me va a quedar B1 al cuadrado. Ahora, en vez de H1, la voy a llamar H directamente, que es el nivel de agua que tengo por encima del orificio, un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Y bueno, la altura 2 es 0, entonces todo este término me va a dar 0. Listo, se nos aniquiló otro término. Pasamos de tener 6 términos, ya tenemos 3, la mitad. Bueno, ¿se podrá seguir simplificando? Sí, la respuesta es que sí. Y acá es donde viene una suposición, que por esto es que amo la física. Fíjense, acá lo que suponemos, tenemos el tanque, que la parte superior, esto de aquí, tendrá un área 1, ¿sí? Y el orificio tiene obviamente una sección 2. Todavía no nos es necesario estos 2 centímetros de radio que nos dan ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un tanque en el cual el área de la parte superficial, ¿sí? De acá arriba del tanque, el área 1 es mucho más grande. ¿Cuánto sería mucho más grande? Bueno, mucho. Uno haría una cuenta y no sé, que sea mucho más grande comparada con el área que tiene el orificio, y el hecho de que sea mucho más grande se simboliza matemáticamente con dos desiguales, ¿sí? El área 1 es mucho más grande que el área de la sección 2, que es el orificio. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que la velocidad con la que está bajando el fluido, el descendiendo el nivel de fluido aquí en el tanque, la velocidad esta de descenso va a ser mucho más chica que la velocidad con la cual está saliendo en el orificio, es decir, la velocidad 2. ¿Por qué se cumple esto? Si acá tengo mucha área respecto de esto, entonces la velocidad con la que baja el fluido va a ser mucho más chiquita que la velocidad con la que sale. Tengan en cuenta acá que en la expresión de Bernoulli, lo mismo que cuando veíamos conservación de la energía en mecánica, uno trabaja con los módulos de velocidad, es decir, no me interesa o pierdo la información, como quieran visualizarlo, sobre la dirección y sentido de esa velocidad. Trabajamos con los módulos. Entonces, miren esto. Si la velocidad con la que desciende el tanque es mucho más chiquita, vamos a trabajarlo para que se visualice, creo que mejor. Este término que está acá, ¿sí? Que está sumando el término cinético de la velocidad del fluido con la que está descendiendo, está sumando, lo pasamos al otro lado restando. Vamos a ver esto, a ver si ahí se entiende por qué vamos a hacer lo siguiente, que me parece fabuloso. El término está sumando, lo pasamos restando. Densidad B1 al cuadrado. Bueno, y fíjense, lo que estamos diciendo, lo que acabamos de decir por este análisis es que esta velocidad B1 es mucho más chica que esta velocidad 2. Y después la tenemos encima elevada al cuadrado, con lo cual esto va a ser, al elevarlo al cuadrado, esta B1 al cuadrado va a ser muchísimo más chica que esta velocidad 2 al cuadrado. Entonces, uno que diría, este término cinético que contiene la velocidad 2 al cuadrado va a ser mucho más grande que este otro. Entonces, ¿qué podemos analizar? Bueno, este término cinético lo podemos despreciar frente a este. Sería el equivalente a que si tienen, por ejemplo, en una cuenta en el banco, si tenemos, no sé, 10 millones de pesos. Ya no sé cuánto es mucho o poco, doy ese ejemplo, pero si tenemos 10 millones de pesos y le saco a esa cuenta, ¿sí? Acá tenemos los 10 millones de pesos y a esa cuenta le quito 10 pesos, ¿sí? Prácticamente nada, muy chiquitito. Entonces, no me va a modificar, digamos, la cantidad de dinero que tenga en esa cuenta no se va a ver alterada prácticamente frente a 10 millones, frente a 10 pesos, hay muchísimas diferencias. Entonces, este
esta cantidad que es muy pequeñita no me va a modificar, digamos, sustancialmente la cantidad que yo tenga. Entonces, esto es lo que hacemos los físicos y nos encanta. Este término no es que sea cero, sino que lo puedo despreciar frente al otro. ¿Por qué? Por comparación, ¿sí? Entonces, este término lo aproximamos o lo hacemos que tiende a cero, o sea, lo despreciamos. En vez de tender a cero, vamos a hacerlo así. Lo tachamos, pero porque lo despreciamos, no es que sea cero. Entonces, miren cómo nos quedó nuestra ecuación. Es maravilloso, chicos, esto. Un medio de ρ por B2 al cuadrado. Pasamos de tener 6 términos a tener 2. ¿Lo podemos resumir o reducir un poquito más? Sí. Miren acá. Tenemos, queremos calcular la altura. No pierdan de vista que lo que queremos averiguar es esta H, la altura del nivel de agua. Entonces vamos a pasar dividiendo la densidad y la gravedad. Tenemos entonces un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. La densidad aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, y la gravedad está multiplicando, también va a pasar dividiendo. Y acá tenemos densidad en el numerador, densidad en el denominador, las podemos simplificar. Entonces me queda que la altura va a ser igual a un medio por la velocidad 2 al cuadrado dividido g. ¿Y esto qué es, chicos? ¿Recuerdan? Es caída libre. Cuando nos preguntaban en un ejercicio, un objeto llega al suelo con una dada velocidad, calcular la altura con la cual fue arrojado. Es nada más y nada menos que una caída libre. Y este es el principio de Torricelli, que se los escribí aquí. Entonces ya está. Fíjense que para calcular el nivel de agua que tenemos, basta con medir la velocidad con la que está saliendo en el orificio. Y nos va a quedar, bueno, reemplazando el valor de velocidad, que es de 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, todo esto elevado al cuadrado, dividido la gravedad, que es 9,8. Esperen que, ahí estamos. Ahí está. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, hacen ahí la cuentita. Recuerden que la potencia afecta tanto al número como a la unidad de medida. Es decir, que acá me va a quedar metros al cuadrado, segundos al cuadrado, se me simplifica. Y llego a que la altura de agua que yo tenía era de 3,26 metros. Bueno, esta simplificación, recuerden que la acabamos de hacer siempre y cuando el área del tanque acá en la parte superior sea mucho más grande que el área del orificio, ¿sí? Si ya, digamos, son comparables, bueno, en ese caso esta simplificación que acabamos de hacer no se podría hacer. Bueno, y después nos preguntaba, la última pregunta de este ejercicio, nos pide el caudal, ¿sí? Y nos da el radio del orificio. Bueno, en este caso, vamos acá, el caudal o el flujo volumétrico, el caudal Q, es área por velocidad. Bueno, y en este caso, el área es el área de un círculo, o sea que va a ser pi por radio al cuadrado por su velocidad, que son 8 metros por segundo. Y aquí el radio me dicen que es de 2 centímetros, lo pasamos a metros, sería 0,02 metros. Bueno, reemplazando el valor de radio, encontramos que el caudal es de 0,01 metro cúbico por segundos, ¿sí? Bueno, y acá si quieren les dejo, si quieren jugar un poquitito, fíjense que calculamos el caudal, ¿sí? Y si quieren pueden suponer un radio en la parte superior que sea bastante más grande que 2 centímetros, por ejemplo, no sé, 1 metro y medio o más. Y usando la ecuación de continuidad podrían calcular
la velocidad con la que está descendiendo. Y efectivamente van a comparar que la velocidad de descenso va a ser mucho más chica que estos 8. Y este término, pueden comparar después estos términos y van a ver que no les va a modificar sustancialmente esta altura de 3,26 que acabamos de calcular. Bueno, espero les haya gustado porque a mí este ejercicio me encanta por la belleza en la física, digamos, es aniquilación de términos y de algo que parece complejo se termina simplificando muchísimo.